Bueno, hola, en este vídeo vamos a ver pues conceptos básicos de estadística y vamos a intentar poner ejemplos de todo aquello que veamos, pues para que se entienda mejor todo. Empezamos por la definición de la estadística, que es una ciencia que analiza una serie de datos que se preguntan y se trata de obtener conclusiones sobre aquello que se ha preguntado, es decir, sobre la variable analizada. Bien, para empezar a entender un poquito conceptos básicos de estadística, vamos a trabajar el concepto de población, el de individuo, el de muestra y el de variable. Vamos con ello. La población es el conjunto de todos los individuos que portan información sobre la variable estudiada. Cuando decimos variable estudiada, que se va a repetir mucho, es sobre aquello que se pregunta, aquello que se quiere conocer. Bueno, pues hemos dicho que la población son todos los individuos que portan información sobre lo que se pregunta. No tienen por qué ser aquellos a los que se preguntan, sino los que tienen información sobre lo que se pregunta. Por ejemplo, esta podría ser la población de un municipio en concreto, sí. Y si lo que se pregunta, la variable, es el número de habitaciones que tienen las casas en ese municipio, pues toda la población del municipio va a ser la población, ¿sí? De la encuesta o estadística que hagamos. Bien, el individuo es el elemento concreto que porta información sobre lo que se pregunta. Cualquiera de la población que tenga información sobre aquello que se pregunta es un individuo. Sí, cualquier dueño de vivienda de ese municipio va a ser un individuo de la encuesta que estamos analizando, porque va a aportar información sobre el número de habitaciones de las viviendas de ese municipio. ¿Sí? Y la muestra va a ser el subconjunto seleccionado al que se hace el estudio. En este municipio, por más que la población es así de extensa, sí, con todos estos individuos, solo les vamos a hacer el estudio a algunos de los propietarios de vivienda. Sí, y estos van a conformar la muestra. A pesar de que luego los resultados van a ser extensibles para toda la población, tomamos una muestra y les preguntamos a ellos. Sería imposible, en la mayor parte de los estudios, el hecho de preguntar a todos los individuos de la población, de manera que se hace con una muestra y luego se extrapolan, se extienden los resultados. Bien, la variable es aquello que vamos a preguntar. Es el fenómeno que se estudia. Entonces, en este municipio se ha estudiado el número de habitaciones que tienen las viviendas del municipio. Esta es la variable. Vale, ahora vamos a ver cómo pueden ser las variables. ¿Qué tipos de variables conocemos? Conocemos variables cuantitativas, se pueden medir mediante números, una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, en el caso del estudio anterior, pero también podrían ser cualitativas, veremos luego. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las discretas tienen un valor finito de números. ¿Sí? Por ejemplo, el número de habitaciones del estudio anterior tiene un número finito de números. No puede haber infinitas habitaciones. El número de habitaciones siempre va a ser un número finito, con límites. Y las continuas puede haber infinitos valores y por tanto se trabaja con intervalos. Y entonces hablamos de los valores que hay dentro de un intervalo. Pues, por ejemplo, esto puede ser el peso, la talla, sí. Este tipo de variables son cuantitativas porque se miden numéricamente, pero son continuas porque tanto el peso como la talla de pie o lo que fuera puede obtener infinitos valores y no podemos tener tantos valores como tamaño de la muestra porque si no, no se puede analizar. Entonces trabajamos con intervalos. Las variables cualitativas son las que no se pueden medir numéricamente, por ejemplo, las emociones o, bueno, son modalidades cualitativas. Bien, vamos a ver ejemplos de una variable cuantitativa discreta. Hemos hablado del número de habitaciones. El número de habitaciones puede ser 1, 2, 3, es finito el número de habitaciones, por más que haya puesto un más de 6, va a ser finito. No se me ocurre cuántas, pero va a ser finito, ¿sí? Bien, podría haberlo limitado y preguntar solo hasta 6. Bien, bueno, pues esto es una variable discreta. Se mide numéricamente y el número de respuestas posibles es finito. Esto de aquí es una variable
cuantitativa continua. Vemos que se responde numéricamente de manera que es cuantitativa, pero es continua, porque el número de respuestas puede ser tan grande como la propia muestra. Puedo preguntar el peso y obtener estos 9, pueden estar uno en el 40, otro en el 40,5, otro en el 41,2, otro en el 41,7 y así tener tantas respuestas como tamaño tenga la muestra. De manera que se trabaja con intervalos para poder analizar los datos correctamente. Bueno, ha aparecido también en la otra tabla, pero no os he mencionado, he olvidado mencionar que este símbolo de aquí, este epsilon, hace referencia al sumatorio y lo que hace es sumar los valores que preceden al propio dato. Es decir, este 205 es el resultado de 9, 27, 32, 44, 55, 56, 22 y 15. La suma de todos estos, el sumatorio, va a dar 205. Es el tamaño de la muestra. Sí, el número de veces o el número de datos que se han recogido. Bien, entonces hablábamos de la variable peso como variable cuantitativa continua. Se pueden obtener infinitos valores dentro de un intervalo y es por lo que se trabaja con intervalos para acotar. Bien, y las cualitativas puede ser, por ejemplo, el estado civil. No se mide numéricamente, sino que se mide cualitativamente. Es una modalidad: solteras, casadas, divorciadas, viudas, separadas. Y aquí tenemos la frecuencia. Se me ha olvidado comentar, aunque lo veremos ahora, que la frecuencia es el número de veces que se repite cada valor. Es decir, 43 veces se repite el valor una habitación en la vivienda. 48 veces se repite el valor 2 habitaciones en la vivienda. Bueno, vistos los tipos de variables, vamos a ver las frecuencias. Y la mejor manera de trabajar las frecuencias es mediante una tabla de frecuencias. Vale, vamos a ver, esto es una tabla de frecuencias. En la primera columna tenemos la variable que se ha preguntado. La veréis como XY o número de habitaciones. Bien, y aquí obtenemos las posibilidades. El dato, una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, ¿sí? Bien. La segunda columna es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada valor. Una habitación 43 veces, 2 habitaciones 48 veces y así sucesivamente vamos ordenando los datos que hemos obtenido de la encuesta o del estudio. Vale, la frecuencia absoluta es muy fácil y no hay que hacer ningún cálculo más allá de sumar el número de veces que se repite cada valor. La frecuencia acumulada es sencilla de calcular. Sí, y lo que hace es medir cuántas veces se repite cada valor y todos los anteriores a este. Es decir, ¿cuántas veces se repite que la gente tenga una habitación o menos de una habitación? 43 veces. ¿Cuántas veces se repite que haya viviendas de 2 habitaciones o menos? Pues se repite las 43 veces de una habitación más las 48 de 2 habitaciones. Por lo tanto, suma los resultados de cada valor y sus anteriores. Es decir, este 91 sumará a 48 y a 43. Bueno, el 129 sumará el 38, el 48 y el 43. Las acumuladas siempre suman tanto el valor del dato al que están asociadas como todos los anteriores a este. Acaba siempre, aquí veis que no hago un sumatorio, en el anterior he hecho un sumatorio que era 150, que es el tamaño de la muestra, pero con las acumuladas nunca hago un sumatorio porque, por supuesto, si voy a sumar el valor para el dato más todos sus anteriores, voy a acabar con el tamaño de la muestra, que en este caso es 150. Vale, la frecuencia relativa, como su propio nombre indica, es relativa y hace referencia a de un individuo cuántos tendrían una habitación en su vivienda, de un individuo cuántos tendrían 2 habitaciones en su vivienda, de un individuo cuántos tendrían 3 habitaciones en su vivienda y así sucesivamente. A veces veréis que es un porcentaje, en lugar de sobre 1 es sobre 100 y la interpretación es la misma. Lo que hace es relativizar los datos y sirve para hacer un análisis muy visual, muy gráfico de los resultados obtenidos. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Pues muy sencillo. Vamos a hacer la división entre el número de respuestas obtenidas para el dato que se pregunta, en este caso para 1, 43 han respondido que tienen una habitación. ¿Pero de cuántos?
¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Pues 150. Va a ser siempre la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Ya veis, 43 entre 158, o de 150, perdón, 48 entre 150, 0,32. 38 entre 150, 0,25, ¿sí? A veces veremos que esto está multiplicado por 100 y entonces nos dará el resultado en porcentajes. No deja de ser una frecuencia relativa en cualquier caso. Y vosotros también, si lo multiplicaseis por 100, tendríais que el 29% de la población tiene una habitación en su vivienda. No es necesario, lo podéis dar sobre 1. Y ya os digo que sería muy sencillo de calcular. Va a ser la frecuencia absoluta entre el número de datos, el tamaño de la muestra. Bien, la acumulada, ya veis que las mayúsculas van en las acumuladas van en mayúsculas. La acumulada va a ser, igual que la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada es el resultado para el dato que se pregunta más todos los anteriores entre el tamaño de la muestra, entre el número total de datos. Entonces, lo podéis plantear como F mayúscula I entre n o el número de datos, o podéis hacer la suma de las frecuencias relativas anteriores a la fila en la que estéis. Entonces, ¿veis? 0,29, 0,29. 0,61 es el resultado de 0,29 más 0,32. ¿Sí? O también es por el resultado de 91 entre 150. Es la acumulada. Aquí también acabaremos siempre en 1. Y aquí, en cambio, acabaremos con el sumatorio de todas las frecuencias relativas que va a dar lugar a 1. Os he puesto más o menos 1 porque como he redondeado a centésimas, pues es probable que nos dé 0,99 o que os dé 1,01. Pero bueno, es más que nada por el redondeo, los datos están bien. Aquí ya os digo que el último dato, el valor de la frecuencia relativa acumulada del último dato va a ser 1 siempre. ¿Por qué? Porque como es una acumulada, va sumando a todos los valores, igual que nos pasaba con la frecuencia absoluta acumulada. Bien, vamos a empezar y nos vamos con los gráficos y los diagramas. Vamos a ver esencialmente 4 tipos de gráficos que van a servir para recoger los datos y expresarlos con claridad. Bien. El primer gráfico que vamos a trabajar es el gráfico de barras y es un gráfico que nos viene muy bien para representar las variables cuantitativas discretas. Ya veis que, por ejemplo, en este primer gráfico se ha preguntado, la variable es los aprobados en el examen de matemáticas. En el eje de las X o de las abscisas vamos a poner el dato, la variable, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Y en el eje de ordenadas o de IES lo que vamos a poner es la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repiten los aprobados en clase 1, cuántas veces se repiten los aprobados en clase 2, en clase 3, en clase 4 y en clase 5. Y luego ya no hace falta más que, bueno, pues para los aprobados en la clase 1 subimos hasta el número de veces que se repite, ¿sí? Y este sería el diagrama de barras o el gráfico de barras de este estudio del número de aprobados en el examen de matemáticas. El siguiente gráfico diagrama es el histograma y este es muy parecido, si no prácticamente igual al anterior. Lo que pasa es que este es adecuado para variables cuantitativas continuas porque los valores del medio también cuentan. Así que como veis aquí las barras están unidas, son continuas, no hay separación entre ellas, para que estén recogidos todos los datos consultados. Como trabajamos con intervalos y están todos los datos recogidos en los intervalos y los intervalos son continuos, pues hay que hacer un histograma, es decir, las barras todas juntas. Bien. Este, por ejemplo, es el histograma que corresponde al estudio tiempo de espera del cliente. La variable que se ha estudiado es el tiempo de espera.
Y como es una variable cuantitativa continua, porque el tiempo de espera, si lo tomáramos para cada uno de los clientes a los que les hemos preguntado, tendríamos tantos resultados como clientes, los organizamos en intervalos, pues de 44 minutos a 44-30 segundos. De 30 segundos a 44, pues 79 o 69 o lo que sea. Al final están todos los datos recogidos en intervalos. Bien, el siguiente tipo de gráfico va a ser un diagrama de sectores, ¿sí? Y aquí lo que se hace es hacer un círculo en el que están divididos los sectores proporcionalmente a la frecuencia con la que se repiten los valores. Entonces aquí lo que hacemos es trabajar con las frecuencias relativas que veíamos antes y para hacer un diagrama de este tipo multiplicaríamos la frecuencia relativa por 360, que es los grados que tiene la circunferencia, ¿sí? Y obtendríamos qué parte corresponde a cada dato. Bien. Por último veremos las pirámides de población, que está bien conocerlas, aunque no las vamos a trabajar en este tema, pero bueno, lo que hace las pirámides de población es representar a una población en un momento concreto. Por ejemplo, aquí hemos obtenido del Instituto Nacional de Estadística la pirámide de población de España en el año 2007. Bueno, pues representa a esta población de España en un momento concreto en 2007. Y veis que en un eje tenemos las franjas de edades, ¿sí? Y en el otro tenemos pues el número de veces que se repite, en este caso en proporciones. Luego a la izquierda aparecen los hombres o los varones y a la derecha aparecen las mujeres. Ya veis que, por ejemplo, este sería el valor que más se repite para varones, es decir, un 4,5%. En esa proporción sería para varones de la franja de edad 30-34 años. En mujeres coincidiría que el valor que más se repite también es ese. Bueno, y esto veríamos que, por ejemplo, para la franja 0,4 está más estrechada la pirámide. Hay menos proporción de individuos en esa franja de edad. Y lo mismo sucede, ya veis, en los de mayores de 25. Bien. Ahora veremos ya el análisis de los datos de un estudio estadístico. Sí, estos análisis nos sirven para sintetizar y analizar la información que vamos a trabajar. Las medidas de centralización en concreto nos dicen en torno a qué valor se distribuyen los datos. Hablan de medidas centrales. La primera es la media aritmética. Estamos muy acostumbrados a hablar de media. Es el valor promedio de una distribución. El valor medio, el valor promedio. Vamos a ver cómo calcularlo. Bueno, esta es su fórmula matemática. La media aritmética se denota así y es el sumatorio del dato por la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta entre el número de datos medidos. Bien, vamos a ver cómo calcularlo porque no es nada difícil. Por ejemplo, si hemos preguntado el número de hermanos que hay en un hogar y obtenemos estas respuestas, uno nos responde que 2, otro que 1, otro que 3, otro que 1, el valor el valor de la media aritmética sería la suma de todos los datos entre el número total de datos obtenidos. Esto para algo tan escueto como este estudio podría hacerse así: sumar todos y dividir entre el número total de datos para obtener el promedio o la media aritmética. Pero como trabajamos normalmente en estudios con un número de datos mucho mayor, conviene hacer una tabla de frecuencias y proceder de la manera que os voy a contar ahora. Entonces, yo lo primero que he hecho ha sido ordenar estos datos. Bueno, he obtenido como respuestas a la encuesta que la gente a la que yo le he preguntado, en la clase en la que yo he preguntado, hay como número de hermanos 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues los he ordenado. La variable es número de hermanos, los he ordenado en una tabla, 1, 2, 3 y 4, y he contado cuántas veces se repite cada dato. 11 veces se repite un hermano, 8 veces se repite 2 hermanos, 5 3 hermanos y una vez se repite 4 hermanos. En total, la clase
el aula en la que he preguntado, tiene 25 alumnos. Este es el tamaño de la muestra. Este es n. Sí, n es 25, el tamaño de la muestra. Bien, pues para poder aplicar esta fórmula de aquí, lo que he hecho es multiplicar cada dato por su frecuencia. Y lo tenemos aquí, 1 por 11, 11, 2 por 8, 16, 3 por 5, 15, 4 por 1, 4. Y luego he hecho el sumatorio de todos ellos. 11 más 16 más 15 más 4 es 46. De manera que ya tengo, de una manera bastante rápida, ya tengo este dato que aparece aquí en el numerador de esta fracción. Sí, ya tengo el sumatorio de xy por fi, que es 46. Y como tengo también n, que es el tamaño de la muestra, el número de datos es 25, calcularé sencillamente la media aritmética. 46 entre 25 es 1,84. De manera que el promedio de media en ese aula, los alumnos tienen 1,84 hermanos. Sabemos que esto es imposible, porque los hermanos no se parten, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea de la media la media aritmética de la variable preguntada, en este caso número de hermanos. Bien, vamos con otra medida de centralización. Otra medida de centralización es la mediana, que es el valor central, el valor que queda en medio en todas las mediciones. Una vez más, podemos hacerlo pues de la manera rudimentaria, que sería primero ordenar todos los datos, las respuestas a un hermano las ordenaríamos primero. Así creo que hasta 11 que nos ha dado. Luego ordenaríamos las respuestas de 2 hermanos, así hasta 8 que nos ha dado. Luego las de 3 hermanos, así hasta 5 respuestas. Y luego las de 4 hermanos. Y nos quedaríamos con el valor central. Si en total había 25 datos, el valor central será aquel que deje 12 a un lado y 12 al otro. De manera que el valor central es este, el 2. Esta es la mediana, este es el valor central, el que deja a un lado 12 datos y al otro otros 12. Bien, esta, como os he dicho, es una manera muy rudimentaria de calcular la mediana. Y bueno, si trabajamos con tan pocos datos como estos, probablemente no sea laborioso, pero normalmente vamos a trabajar con más datos, por lo que conviene hacer otra vez una tabla de frecuencias. Y en este caso nos interesa la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, si el número total de datos es 25, la mitad de 25 es 12,5. Y la primera vez que tenemos que en frecuencia absoluta acumulada se supera 12,5 es 19. Es decir, la primera vez, este 11, ¿qué nos quiere decir? Que este 1 ocupa la posición del 1 al 11. Este 19, ¿qué nos quiere decir? Que este 2 ocupa la posición del 12, es decir, siguiente al 11, hasta el 19. Entonces, si la mitad, la mediana de n es 12,5, ¿dónde va a estar la posición 12,5? Pues obviamente va a estar aquí, porque aquí están las posiciones 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, de manera que la posición 12,5 va a estar aquí dentro. ¿Y a qué valor se corresponde esta posición 12,5 que está aquí dentro? Al valor 2. De manera que la mediana, en este caso, es 2. El valor central es 2. Podemos hacerlo así, de esta manera a la que hemos llamado rudimentaria, por llamarla de alguna manera, pero esto nos será harto difícil y muy laborioso cuando trabajemos con muchos datos. Imaginaos 200. Es mucho más sencillo hacer el 200 entre 2 y ver cuál es la primera vez que se supera ese 100 en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Luego nos iríamos a mirar a qué valor de la variable se corresponde y esa sería la mediana. Bien, la siguiente medida de centralización es la moda. Y la moda es el valor que más se repite. Es, como su propio nombre indica, cuando hablamos de moda a nivel cotidiano, que es lo que impera, lo que está más extendido, es decir, lo que más se repite. Pues volvemos a la estadística y hacemos prácticamente lo mismo. Vamos a nuestra tabla de frecuencias y vamos a ver cuál es el valor que más veces se ha contestado, que más veces se repite.
Como veis, aquí el valor que más se repite es 11, de manera que la moda es su valor asociado, que es 1, de manera que la moda en este estudio, en el cual la variable es el número de hermanos, la moda es un hermano. Bien. Bueno, y estos han sido los principales conceptos de estadística que vamos a trabajar en esta unidad. Buen estudio.